Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Por el Dele. Hoy os traigo a una invitada especial y es Roberta, que se conecta desde Italia. Roberta es una estudiante que hizo el examen del EC2 y lo aprobó. Así que va a ser un ejemplo para todos los que queráis hacer este examen y para conocer un poco de su experiencia, cómo se ha preparado y demás, os recomiendo que os quedéis a esta charla. Pues muchas gracias, Roberta, por estar aquí. Cuéntanos un poco sobre ti. Hola Mar, hola a todos. Muchas gracias por haberme llamado. Estoy muy agradecida y también muy ilusionada. Te voy a contar mi experiencia. Hice el examen del EC2 en noviembre del 2023 y lo aprobé la primera vez y ese fue un gran éxito para mí porque el español es el idioma de mi alma, de mi corazón y entonces fue un gran éxito personal sobre todo. Yo estudié español en la escuela, también en la escuela media y después en los otros 5 años y estudié lenguas extranjeras, pero hice también el examen de DLB1, pero me quedé allí porque no quería continuar estudiando lenguas extranjeras, pero siempre han sido mi talento, sobre todo porque las enseño a unas chicas. Entonces decidí empezar esta experiencia porque yo creo que preparar un examen de DELE es de verdad una experiencia, un viaje, podemos considerarlo así. Sí, es importante señalar que cuando hiciste el examen del EB1 eras muy joven, ¿no? ¿Era el examen del escolares o el del EB1 normal? No sé No, si recuerdas esto. Creo que era el dele escolar, sí, si me acuerdo bien. Y lo hice cuando tenía unos 14, unos 15 años. Fue muy simple para mí, pero fue también un examen. Y después me enamoré del español cuando fui a Andalucía en el último año, a los 17 años, y me enamoré del idioma, me enamoré de todo, ¿no? Sobre todo de la ciudad de Sevilla, porque es Oh, wow. maravillosa. Yo soy Eh, de ahí, así que es un orgullo. y entonces, después me quedé allí, pero en el momento, en 2022, me dije, pero ¿por qué no intentar esta ruta, no probar este examen? Y lo hice bien. Enhorabuena que además a la primera, ¿no? Y después de mucho tiempo sin hacer un examen, entiendo. En concreto el examen por su naturaleza y también por cómo se corrige, que no tiene ese sistema de compensación de puntos, que si tiene, por ejemplo, el del EB1 o el resto de los niveles, pues siempre es como un poco más complicado, por supuesto, también porque es el nivel más avanzado. Así Sí. que, vamos, tiene muchísimo mérito que lo hicieras a la primera, Roberta. Es genial. Gracias. Y bueno, te digo otra cosa. Ujú. Yo decidí hacerlo porque me gustan muchísimo las telenovelas. Cuando las emisiones de una telenovela que me gusta mucho, es decir, no sé si la conoces, Seis Hermanas, No, no me suena. en ¿De Italia dónde es esa telenovela? ¿Es es española, española o? Ah, española, sí. claro. Ujú. Se detuvieron en Italia, yo decidí seguir viéndola y solo estaba en la televisión española y entonces tuve que verla en español y por eso escuchar me ha garantizado muchos progresos. Esto me ha ayudado muchísimo, pero después empecé a estudiar la gramática sobre todo y todos las maneras de decir las particulares, ¿no? O también el léxico. Hice unos cuadernos con el léxico de cada argumento, sobre todo los argumentos que caen en los niveles avanzados del DELE, ¿no? Al principio decidí hacer el examen de DLC1, Ujú. pero te digo la verdad, me sentía más mías las tareas del DLC2, me gustaban más y entonces me dije, pero ¿por qué no intentar directamente el DLC2?
y así lo hice y fue más fácil. Qué bien. De hecho, bueno, el DLC2 es mucho más literario que no el DLC1. ¿Eso tiene algo que ver con que te guste más? Sí, claro, es por la literatura, pero también porque soy una activista feminista y los temas sociales que caen en el DLC2 me gustaban muchísimo. Yo tenía Mm, mucho que decir sobre ellos y los documentos que dan de apoyo para escribir los textos, por ejemplo, en la prueba escrita, eran muy interesantes. Yo casi me divertía a estudiar, a hacer las pruebas, sí. es verdad, bueno, todavía en el DLC1 sí que ponen temas más, más polémicos, digamos, ¿no? Pero en el DLC2 pues hay como una capa más de profundidad. Por Y ejemplo, al examen tuve que escribir una carta sobre unas actividades para empujar a las mujeres a estudiar las asignaturas STEM y me gustó muchísimo. No sé. sí, 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 ese fue el día de tu examen, ¿no? Y sí, En noviembre del año pasado. claro, Sí. sí. También cayó un tema, feminista, no sé si fue este mayo o el mayo anterior, recuerdo Ah, también. también que hubo sí, a veces, bueno, no quiere decir que en todos los exámenes caigan, pero sí que caen muchos temas sociales y de Sí, debate actual, entre ellos este, ¿no? No sé si sí. recuerdas algún otro tema que te gustara mucho el día del examen. El día del examen, bueno, me gustó muchísimo el texto literario, pero no me acuerdo del autor. Ujú. Fue la primera tarea de la prueba uno, de la prueba escrita, donde había que elegir entre tres palabras para rellenar los huecos y hablaba del gato, pero de una manera literaria, personificándolo como si fuese algo mágico, yo diría. Ujú. Me gustó muchísimo, pero no fue tan fácil, tengo que decir la verdad. Y también me gustó mucho el tema de la prueba oral, porque elegí un discurso sobre la inteligencia artificial y la tecnología en general en las vidas y sobre todo en la educación de los niños. Y entonces, así yo estoy haciendo una ruta para llegar a ser profesora aquí en Italia y era lo mío. Es bueno que no solamente lo hagas desde la perspectiva de, ostras, tengo que hacer un examen, sino voy a aprender sobre esto, ¿no? Voy a interesarme por los temas que me ponen y al Sí. final eso creo que es lo que también te lleva a aprender más y de manera más fácil, ¿no? Tener esa mentalidad de absorber, de conversar con el examen, de conocerte a través de él, ¿no? De, ay, ¿qué pienso sobre esto? Y porque algunos estudiantes me dicen, es que a veces me ponen un tema y yo no tengo una opinión de este Ujú. tema. Pero bueno, a lo mejor es el momento de sentarse y de preguntarte, ¿qué opinión tengo yo sobre este tema? Claro. O si no la tengo muy, muy formada, a ver qué opina la gente de mi alrededor sobre este tema y cómo me siento con lo que ellos opinan. Me inclino más hacia esto o hacia lo otro, ¿no? Eso también. Sí, y también yo me desafiaba mucho cuando preparaba el examen, porque había unos temas, claro, no te pueden gustar todos, ¿no? Y había unos temas como los no sé, los desechos, que también me cayó en el examen para hacer el Sí, informe. sí. Siempre algo de medio ambiente cae. Sí, Ujú. y tenía, unas dificultades para, acercarme a estos temas, ¿no? Pero, yo, hice una cosa durante mi preparación, es decir, descargaba de Pinterest, de Internet en general, unas infografías que, son el material de apo parte del material de apoyo de las tareas escritas y, inventaba las, Pautas, ¿no? pautas, claro, claro, inventaba las Inventaban las pautas. sí, Ujú. sí, y escribía. Yo escribía también, siempre respetando el número de palabras, el esquema, sobre todo escribiendo a mano. Esta es una cosa que tú dices siempre
y que es verdad. Y eso es un consejo que voy a dar a las personas que van a hacer el examen de DELE y de todos los niveles, creo. Escribid a mano. Escribid a mano y descargad hojas en blanco sobre el sitio de DELE y escribid, porque escribir al ordenador no es la misma cosa que escribir a mano y también puedes calcular tus tiempos. Yo siempre cuando hacía los exámenes para entrenarme, siempre tenía el cronómetro acerca de mí para controlar si escribía más tiempo, si había menos. Si nos acostumbramos a escribir a ordenador, no tenemos una noción real de lo que ocupa el texto espacialmente, pero también en cuanto al tiempo, no es lo mismo, ¿no? También el hecho de que en el ordenador el proceso es diferente, puedes ir borrando, puedes ir recolocando el texto y a mano, cierto que es cierto que puedes tachar, pero deberías planearlo antes de ponerte a ello. Así que sí, el tema del tiempo es fundamental. Es Sí, verdad que al principio, a lo mejor a ti te pasó también, Roberta, que las primeras veces que practicas, pues es normal llevarte más tiempo y a lo mejor incluso piensas, wow, es imposible hacer esto en el tiempo que me dan. Pero sí. no, conforme vayas practicando, te acostumbres a hacer los tipos de texto que te pidan, al final es posible hacerlo en el tiempo que te dan y que te sobre tiempo para revisar incluso. Mm. Sí, es verdad, porque y sobre todo tú durante el curso, porque yo hice el curso de mar sobre el DLT2 que me ha dado veramente la idea de qué es el examen de la tipología de tareas y eso es muy útil, no es publicidad, soy sincera, pero es de verdad muy útil para comprender cómo acercarse al examen. Por ejemplo, como no tenía muchas dificultades en la tarea, primera prueba, sobre todo la parte escrita, yo me quedé muchísimo mirando las pautas de la tarea auditiva. De las tareas auditivas y también, no, las otras no, porque no las tenía, y para adelantar todo lo que tenía que hacer después. Comprendí que la primera parte era mi fuerza. Ujú. Entonces hice un exámenes para comprender si todo estaba bien, si podía hacerlo, pero me concentré sobre todo sobre las tareas escritas y las tareas auditivas que eran lo que más me asustaban, si podemos decir así. Sí, a veces pasa, ¿no? Que tenemos un área más fuerte que otra porque la hemos practicado más Sí, y suele ser, de hecho, la lectura, porque muchos estudiantes se centran mucho en leer mientras que están subiendo de nivel, que está fenomenal, sí, pero claro, no nos podemos olvidar de escribir o de escuchar. Y claro. hiciste bien como compensar un poco, sabes que, vale, esto lo llevo muy bien y aquí necesito un poco más de esfuerzo sin olvidarme de que también en lo que se me da bien, pues necesito comprenderlo Claro, y hacerlo lo mejor posible para que los puntos de la prueba bueno, es que tenemos en el examen de TLC2, la mitad de la prueba uno es lectura, la otra mitad es auditiva, ¿no? Pues por si acaso sacas menos en lo otro, ¿no? Que te tiren hacia arriba las tareas claro, que mejor se te dan. Mm, sí, sí. En mi experiencia, aquí tengo, por ejemplo, delante de mí las calificaciones de cada prueba. Hice bien a entrenarme sobre todo en las tareas escritas, porque sobre 33,33 tuve 22,22 y bueno, es apto porque el apto es sí. 20, pero De 20 para arriba. Ujú. sì, pero, no me ha, satisfecho muchísimo, esto, claro, pero las otras tuve más de 31 en la prueba oral y más Qué de bien. 28 en la prueba escrita, pero si no conocía las pruebas, yo nunca hubiera obtenido el apto. Es muy importante conocer las pruebas, bueno, estudiar, pero al mismo tiempo en estos exámenes lo que ven son cómo te acercas a las pruebas.
a las tipologías específicas. Es Tienen, bueno saberlo y practicar sobre ellas, ¿no? Para acostumbrarte a la dinámica que tiene cada una sí, y claro. no perder tiempo averiguando qué tienes que hacer. Claro. Yo al examen me sentí como si estaba practicando, como los días antes, los meses Mm. antes. No sentí aquella ansiedad, ¿no? Estoy haciendo un examen, ayudadme, no sé qué. Yo me sentía tranquila porque había estudiado, había tenido a ti, Mar, y fue simple, fue simple. Sí, a ver, después si lo has practicado, ¿no? Has estado con un profe que además es examinador y demás, pues seguramente que no tienes sorpresa luego el día del examen. No, Y es no, lo suyo, mantener la calma y tomárselo como una práctica más. Ya lo has sí. hecho antes. Por supuesto que no vas a tener exactamente el mismo audio, exactamente el mismo texto, pero sí que son temas similares, la estructura es rigurosamente siempre la misma, no hay más preguntas en una que en otra, siempre va a ser igual, la Sí, misma tipología de preguntas. Por eso que no paro de decir lo importante que es prepararse, prepararse, prepararse. Sobre todo, vamos, si lo digo para todos los niveles, ya para el C2 ni te imaginas. sí, Incluso una persona que sea nativa del idioma, si no se prepara para el examen en los tiempos que dan, pues puede que no lo pase. Eh, claro, sí, sí, sí. Sí, yo y también durante mi preparación no solo escuchaba la telenovela, y también leía muchísimo en español. Como me gusta mucho la lingüística, yo he leído muchos libros de Lola Pons Rodríguez, Carlos ella es Ruiz. profesora en mi universidad, Ah, la claro. Universidad de Sevilla. Bueno, yo ya terminé la universidad, pero cuando era estudiante era profe allí. Wow, te envidio muchísimo. Porque es fantástica ella. Y también leí La sombra del viento de Safon. Bueno, todos más o menos empezamos por ahí. Y Rayuela de Julio Cortázar. Que Ostras, no, pues Rayuela es difícil, ¿eh? es difícil, claro. No he entendido todas las palabras, pero he comprendido muy bien la historia y el estilo. He podido apreciar el estilo literario de Cortázar. Y esto también es importante porque los textos literarios son así. Pero me Mm. acostumbré también a leer textos, ensayos feministas, ensayos de todos tipos por internet, los artículos, el material se encuentra. Bueno, Sí, es muy interesante que hayas dicho esto de de los ensayos, porque es una muy buena forma de aprender vocabulario técnico específico y también de ir cogiendo técnicas de cómo estas personas exponen las ideas. Creo que es muy bueno incorporar los ensayos a partir del C1 a vuestra lectura y por internet, vamos, por doquier, de cualquier tema te los encuentras también, más científicos, más sí. humanistas, tecnológicos también. Claro, porque ellos, esos son los temas que caen en estas pruebas, sí. Exacto. Y antes me hablaste, Roberta, brevemente de un método que has utilizado para aprender español. ¿Nos puedes comentar un poco más de él? Yo tengo Sí, curiosidad, sí. personalmente tengo curiosidad por saber sobre él. Y bueno, yo soy una persona muy esquemática, ¿no? ¿De acuerdo? Me gusta muchísimo la gramática y por eso empecé por allí. Ujú. Hice todos los libros de, bueno, se llama la gramática española y el uso de la gramática española de Rodríguez y no me acuerdo el otro autor, de todos los niveles. Son dos libros que llevan todos los niveles y empecé a estudiar y a hacer los ejercicios que están al lado de la teoría. Los hice todos y me ayudé muchísimo porque te digo la verdad, en algún momento tuve la impresión de utilizar las palabras, pero también las estructuras gramaticales españolas de manera instintiva. Ujú. Venían de adentro y decidí darles una lógica a esas estructuras. Y por eso empecé a estudiar, hice todos los libros posibles sobre el DLC2, el cronómetro, el DLC2, todos. Tu libro, Mar, también, porque ha sido muy útil. Y bueno,
hice esto y también rellené unos cuadernos con el léxico de cada tema, de cada argumento que cae en el DELE, y también otros, porque empecé a gustarme muchísimo preparar este examen. Yo quería saber, no digo todo, pero casi del español. Y bueno, fue esto y siempre esta telenovela que escuchaba y escuchaba, seguía escuchando, me ayudó muchísimo. Digamos que incluso porque tú ya tenías un nivel avanzado, pero volviste a la base, ¿no? Con la gramática. Sí, y también aprendí unas cosas que me había olvidado porque Ujú. no las practicaba y me había olvidado totalmente, pero fue muy, muy útil. No digo que sea tu caso en concreto, Roberta, pero sí que observo que muchos estudiantes que tienen una lengua que viene del latín, como lengua materna, tipo el italiano, ¿no? Sí. El portugués, el francés, mm, a veces siento que se saltan algunos pasos Mm, en el aprendizaje del idioma porque les resulta muy fácil comprender leyendo, escuchando menos, pero también es un poco sí, más fácil, ¿no? Porque vas conectando, ¿no? Con lo que ya sabes de tu idioma. claro, Y, entonces, siento que a veces se llega muy pronto al nivel intermedio, pero se sí, siguen cometiendo errores de principiante, porque se ha saltado un poco esa esa parte. es Entonces, es muy bueno lo que dices tú de volver ahí, ¿no? claro, sí, sí. Aquí, por ejemplo, en Italia se gastan una broma que dice, para saber el español, para hablar español, solo tienes que añadir el S a todas las palabras italianas. Bueno, no es así, se lo aseguro, no es así. Hay que aprender muchísimas cosas y también ir, cioè, cambiar totalmente tu forma de pensar, de acercarte a unos argumentos. En la gramática es muy difícil a veces. Por ejemplo, aquí el miedo total es el subjuntivo, por ejemplo, ¿no? Cuando Mm. utilizo el subjuntivo, cómo se usa y bueno, Que de tienes hecho que el italiano, según entiendo, porque yo no sé italiano, pero entiendo que sí tiene subjuntivo, pero el uso es diferente, ¿no? Sí, claro, el uso es diferente y algunos se quejan de que el subjuntivo en italiano es demasiado, se está perdiendo, pero los lingüistas, los literarios, los expertos de la lengua, dicen que es el contrario, es totalmente el contrario, porque se utiliza demasiado el subjuntivo también cuando se habla de hechos reales. Y yo aprendí en español que creo, por ejemplo, de forma afirmativa, está seguido por el indicativo. Creo que es un buen día. Y no creo que es un hecho negativo, está seguido por el subjuntivo. Entonces, no creo que sea un buen día y eso me ha cambiado la perspectiva. También en italiano estoy más atenta a utilizar el subjuntivo solo cuando sirve, de verdad. Ujú. Curioso, ¿no? Como a veces estudiando una lengua extranjera acabas, reflexionando sobre tu propia lengua. Sí, es Y necesario, creo. es curioso, bueno, habrá personas que les guste más, que les guste menos, pero yo pienso que pasa de manera incluso, inconsciente. Cuando aprendes otro idioma, lo acabas comparando de algún modo con el tuyo y viendo, Claro, ¿no? Por diferencia o por semejanza, sí. es interesante. Sí, para mí estudiar las lenguas, para estudiar las lenguas extranjeras es necesario conocer la propia lengua, las estructuras, las gramáticas, el vocabulario, para después comparar, porque comparando es más simple después aprender. Roberta, por último, no sé si tienes algún consejo que te ha faltado decir, algo que te gustaría compartir con otras personas que vayan a hacer el examen pronto. Y cuando empecé a estudiar español para hacer el examen de DELE, yo empecé sola. Entonces yo tenía solo a mí misma
para confrontarme, para preparar la prueba oral yo me hablaba sola delante del ordenador, delante del espejo también, pero confrontarse es muy útil. Confrontarse es muy útil. Yo tuve la oportunidad de tener al grupo de Mar sobre Discord porque compré su curso La y comunidad. Ujú. comunidad, bueno, ha sido de verdad muy útil para comprender unas dudas, para hacer también mis preguntas y, pero al mismo tiempo creo que cada uno tiene que estar seguro de lo que sabe. Es decir, cuando yo fui al examen, me encontré con los otros candidatos y empezamos a hablar y me subieron los miedos, bueno, yo no sé escribir, yo no sé hacer nada, así. No, en aquel momento tenemos que estar seguros. Entonces lleguemos preparados al examen, preparándonos antes. Y También mentalmente, ¿no? Prepararse mentalmente para este día. claro, Y lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, el confiar en lo que ya tienes, no fijarte en cómo lo hace otra persona, claro, en cómo otra persona tiene más fluidez y tal. No, no hay que compararse, no, sino lo que yo tengo lo voy a utilizar y voy a hacer el mejor uso de lo que ya tengo dentro de mí. No voy a enfocarme en todo lo demás, ¿no? Que podría mejorar, que claro. está muy bien durante el proceso de aprendizaje, pero el día del examen no te sirve. No, no te sirve. Y también descansar antes del examen. Yo el día antes no hice nada de español porque yo tenía todo preparado. Bueno, era algo que no podía adelantar las tareas, como los temas que hubieran caído, pero descansar es muy fundamental durante todo el proceso. No podemos estudiar español las 24 horas del día. Tenemos que comprender que hay el momento del estudio, pero también el momento del descanso es importante para relajar el cerebro y para que el cerebro mismo elabore todo lo que hemos visto antes. Exacto, darle un poco de tregua para que pueda organizar todo lo que has estado estudiando. Esto es algo, me gusta que lo hayas mencionado porque en la sala de, no en la sala de examen, sino en los pasillos, a veces veo estudiantes a lo mejor 5 minutos antes del examen o en el periodo de descanso, que son apenas 20, 25 minutos, 30 minutos, los veo como revisando unas notas, digo, pero ¿qué van a aprender ahora? Justo Claro, antes del examen, al revés, te estás como, en alerta de: "Ostras, ¿y qué leo? ¿Qué estudio? ¿Qué?". Y ahora, si no te cae eso que te acabas de estudiar, te frustras, ¿no? Y un poco lo mejor sería ir con la mente abierta, descansada, para poder ir tirando de los hilos que ya tienes y sí, hacer lo mejor posible. estoy totalmente de acuerdo, Mar. Es súper importante tener una buena higiene del sueño e ir al examen con energía, porque además son muchas horas, ¿no? Que Muchas eso horas. también cansa. Bueno, Mm. yo empecé el examen, yo vivo en Taranto, que es en el sur de Italia, y hice el examen en Bari, que está a 2 horas de casa. Entonces, Uf, mm, partí, tuviste que madrugar, ¿no? madrugué muchísimo, partí con mis padres a las 6:30 de la mañana para estar Oh, allí a las 8:30, y volví a casa a las 7:30 de la noche, me cansé muchísimo. mm, Salí agotada, con mucho sueño, pero satisfecha, pero satisfecha. sí, 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 sí. Además que cuando lo haces, ¿no? Te quitas como ese peso de de Sí, encima de por fin, ya lo he hecho después de tanto prepararme, y es claro, una sensación sí. muy chula. Bueno, también un vacío, yo me dije: "¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer?". No hay un C3, ¿no? No tengo nada, pero Sí, sí. No, pero se sigue, no se termina ahí, ¿no? no, Lo bueno es incorporar el español a tu rutina, hacer cosas en español
que te sí, gusten hacer de por sí, ¿no? Por ejemplo, si te gusta leer ensayos, pues sigue leyendo esos ensayos. Si te gusta claro, ver sí, sí. las series, ¿no? Las telenovelas, pues continúa con la siguiente temporada. Siempre hay más. Yo también sigo hablándome en español durante el día o he notado que he empezado a pensar también en español sin pasar por la traducción del italiano. Eh, Sí. Algunas veces me faltan las palabras en italiano y solo me vienen en español y digo a las personas con las que estoy hablando, digo, ok, bueno, un momento. Voy a comprender cómo se traduce del español porque no, si te digo la palabra no la comprende. Entonces, así Qué es. fuerte. Sí, sí, qué bien. Bueno, pues Roberta, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por los consejos que has dado. Saber de tu experiencia es súper interesante porque cada persona es única, pero al mismo tiempo, como te decía antes, ¿no? Claro, Pasamos por las mismas cosas de alguna manera, mientras que hacemos un proceso similar. sí. Así que te doy las gracias por haber compartido tanto, por todos los consejos que han sido de muchísimo valor y también gracias de parte de las personas que te están viendo porque sé que va a ser hiper útil. Seguro que han tomado muchas notas y que han podido extrapolar de tu caso y hacerlo un poco suyo. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a ti, Mar, muchas gracias a todos vosotros que habéis estado aquí y espero que esto sea de verdad muy útil para todos. Es solo mi experiencia, tengo a mí me gusta mucho estudiar, entonces ha sido, no digo fácil, pero me empeñé, pero ha sido no demasiado difícil para mí hacer el DLS C2. Sé que no es, así para todos, pero, mm, bueno, seguid las pautas de Mar, seguid las pautas de las tareas y así aprobaréis.